Bienvenidos a Kids Responde, un espacio que hemos preparado con mucho amor para nuestros niños. Aquí daremos respuesta a importantes curiosidades sobre el mundo que nos rodea. Acompáñennos, sean parte de esta aventura y descubramos hoy las maravillosas enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Pónganse cómodos, suban el volumen y pongan mucha atención. Hola niños, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva pregunta del día de hoy. La pregunta que vamos a contestar hoy es ¿por qué debo ir a la escuela? Es una pregunta que a veces como niños nos hemos hecho cuando estamos cansados o por qué tenemos que ir. Y vamos a empezar leyendo San Juan 7, versículo 14 y 15 y dice: Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que envió. ¿Cuál es el ejemplo mayor que podemos ver de un maestro? Es Jesús, que fue nuestro maestro y sigue siendo nuestro maestro. Pero ¿por qué tenemos que ir a la escuela? ¿Para qué sirve? Todos hemos pasado por eso, todos hemos sido pequeños, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros hermanos mayores. Y la escuela es un lugar donde nosotros llegamos a aprender. ¿Por qué? Porque en la escuela nos ayudan y nos instruyen desde cómo poder hablar, cómo poder llevarnos con otras personas, aprender diferentes materias, por ejemplo, aprender a sumar, a restar, que son cosas que nos van a servir en toda nuestra vida. Podemos ver a nuestros papás, ya que son adultos, que tienen sus trabajos, y ellos estudiaron en la escuela como nosotros. ¿Y qué les sirvió? Para aprender a desarrollar sus habilidades y sus aptitudes. A pesar de eso, la primera escuela que hay en la Biblia y en toda nuestra vida es la de nuestra familia. ¿Por qué? Porque nuestra familia nos enseñan los valores, nos enseñan la identidad cristiana de nuestra vida. Entonces ahí empezamos nosotros a aprender. También podemos ver como la escuela de Kids, nosotros los maestros les ayudamos a entender de una forma más fácil la palabra de Dios, porque a veces podemos ver que hay partes en la Biblia que como niños no entendemos o decimos, ¿y esto qué es? Para eso Dios ha dejado todos los ministerios y uno de los ministerios de estos es el ser maestro. Entonces nosotros lo que les ayudamos es a comprender de una manera más fácil lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Entonces la escuela para eso es. ¿Por qué tenemos que estudiar? Porque eso nos va a ayudar. Porque si ustedes, en estos tiempos de pandemia ha sido un poco más difícil y hemos estado en casita aprendiendo. Y sé que algunos de nosotros extrañamos ya la escuela, porque a veces nos aburre, pero ya después de cierto tiempo de no ir, extrañamos esa comunicación que tenemos con otros compañeritos, con los maestros. Nosotros también como maestros de Kids los extrañamos mucho, poder estar con ustedes y compartiendo en vivo en la iglesia, porque sabemos que es una forma donde nos recreamos y también así aprendemos de Dios. Y en la escuela también aprendemos del conocimiento, que el conocimiento es la sabiduría que Dios nos da. No todos vamos a ser iguales, porque a veces es verdad que nos cuesta aprender o entender una materia, por ejemplo, ciencias, matemáticas, sociales, y podemos decir, ¿para qué voy a estudiar si no lo entiendo? O nos podemos sentir como que no nos entienden porque no aprendemos bien, pero poco a poco vamos a ir pudiendo pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, porque el único que nos puede dar la sabiduría es Dios, porque de Él emana la sabiduría. Entonces pedirle a Dios que nos ayude, porque podemos ver que unos compañeritos son mejores en unas clases o unas materias y otros en otras. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado dones y talentos diferentes a cada uno. Podemos ver que hay niños que les es más fácil los números, sumar, restar. Hay otros que les es más fácil la ciencia, o hay otros que les es más fácil la danza. Entonces vemos que todos somos diferentes. Pero ¿para qué nos sirve esto? Para formar un carácter y formar un conocimiento que nos va a ayudar más adelante. Porque podemos ir viendo que vamos pasando de grado. Vemos, por ejemplo, podemos ver a nuestros hermanos mayores que ya no están en el colegio, sino que están en la universidad y han escogido su carrera. Entonces eso nos ayuda para el día a día, porque Dios ha dejado el trabajo y nosotros nos estamos forjando para luego estudiar en algo más como la universidad o conseguir un trabajo. Y esto no tienen la idea que a veces uno cuando es pequeño no entiende esto, pero ya cuando vamos creciendo decimos, esto me sirvió en el colegio, me enseñaron esto, aprendí esto, y esto nos ayuda a ser mejores. Entonces no tenemos que desanimarnos de que por qué vamos a ir al colegio, sino que tenemos que agradecer a Dios que tenemos a nuestros padres que nos están llevando al colegio, que nos ayudan con las clases, más con eso de la pandemia. Ha sido un poco más difícil, pero nos ha ayudado que nuestros padres nos ayudan a nuestras tareas, a los proyectos que nos dejan en los colegios. Entonces
tenemos que ser agradecidos con Dios que tenemos esa oportunidad que muchos niños no tienen de poder estudiar. Entonces tenemos que ser agradecidos y saber que vamos a la escuela a aprender. Tenemos que poner la disposición de nuestro corazón y de nuestra mente de decir, hoy es un nuevo día, voy a aprender algo. Porque en nuestra vida nunca vamos a dejar de aprender. Siempre vamos a aprender algo. Podemos aprender algo de nuestros amiguitos de nuestra misma edad, amiguitos más pequeños, de nuestra familia mayor, de nuestros abuelos, papás, hermanos. Entonces todos los días vamos a aprender algo nuevo. Entonces tenemos que poner en práctica eso. ¿Y qué más ejemplo? El ejemplo de Dios. Jesús vino aquí a la tierra y Él se nutrió de todos los conocimientos que estaban alrededor de Él. Podemos ver que la profesión que él fue carpintero. ¿De dónde él aprendió? De su papá. Podemos ver que es un tipo de colegio, tipo una escuela que el papá le enseñó todas las actitudes y las habilidades para él poder ser igual de un carpintero. Asimismo podemos ver cuando se reunió en la sinagoga y empezó a platicar y a hablar con los eruditos y con las personas inteligentes que eran los mayores, la autoridad ahí. Entonces, ¿esto qué significa? Que nosotros tenemos que ser igual que Jesús, que él siempre buscó aprender y dejarse usar por Dios. Entonces tenemos que saber y no desanimarnos de ir a la escuela. Y por eso es la respuesta de hoy, ¿para qué tenemos que ir a estudiar? Vamos a orar antes de terminar. Señor, gracias por este día, gracias por esta palabra. Te pedimos que nos ayudes y nos des ese ánimo que necesitamos para seguir estudiando, para ir a la escuela, para volver muy pronto esperamos volver a la escuelita dominical Kids para poder reunirnos y aprender además de Dios y de ti. Te pedimos también que nos ayudes a no desanimarnos y seguir estudiando con todos esos deseos buenos de aprender cada día más unas cosas nuevas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, eso ha sido todo. Nos vemos, niños. Adiós. Hemos terminado. Recuerda compartir con los demás lo que has aprendido ese día. Sigue siendo curioso y haz preguntas. Dios siempre encontrará la forma de darles respuestas, siempre y cuando estés dispuesto a escuchar. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y además en YouTube como Kids by Iglesia Kemuel. Además, recuerda darle a la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras transmisiones.